Hola, yo soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Bienvenidos una semana más a Así lo vivo yo. En este episodio tengo a una invitada muy especial, pero antes de darle la bienvenida, quiero darle las gracias a ustedes por ver cada semana estos episodios y por supuesto a Banco General por hacer este episodio y esta temporada posible. El día de hoy vengo con una amiga que viene especialmente de Colombia a hablarnos de algo que quienes me siguen saben que yo llevo ya un caminar de fe muy bonito y yo admiro realmente a Dani Aguilar, Daniela Aguilar. Bienvenida a Panamá y bienvenida a mi podcast Así lo vivo yo. Amiga, gracias por invitarme a este podcast, por recibirme en este espacio tan lindo para que más personas escuchen, no solo que conozcan de ti, sino que también conozcan un poquito más de Dios. Sí, qué hermoso y yo sé que eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? A traer más personas al camino de Dios y eso fue como un encuentro que yo tuve, que Él me salvó, tú tuviste, que te salvó, y ojalá, y este podría ser como que una esperancita o como que una forma de tocar allá más corazones y que salve, que siga salvando a más personas. Y bueno, básicamente para dar un poquito de contexto de cómo conocí a Dani, esto fue ya como en 2023, en donde con unos amigos decidimos viajar a Colombia a hacer un retiro. Este es un retiro de, pues, católico, en donde se llama El Cielo, y casualmente tú eras coordinadora de esa parroquia, de ese retiro en ese momento. Y nosotros cuando fuimos ahí te conocimos y nos hicimos bastante cercanos. Tú nos recibiste con los brazos abiertos en tu comunidad, en esa comunidad donde tú coordinabas, ¿no? Y ahí nos hicimos bastante cercanas y yo hoy en día le debo mucho de cómo vivo yo mi fe o cómo yo te admiro bastante, de cómo quiero seguir mejorando mi fe, mi espiritualidad, y por eso es que me parece tan valioso que vengas acá a contarnos un poquito más de ti, un poquito más de tu historia, sí, pero también cómo llevas tu vida de fe y cómo haces conocer a Dios, al Señor. Entonces, quisiera que primero nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Daniela Aguilar? Bueno, mi nombre es Daniela Aguilar, tengo 32 años, claramente no soy de Panamá, soy colombiana, vivo en Bogotá y llevo un caminar de fe desde hace más o menos 8 años, en donde en el mismo retiro que Sabri me conoció, yo lo hice y me cambió completamente la vida. Em, Creo que Jesús busca el motivo correcto para llevarte a un lugar en el que te va a mostrar su salvación. Y eso fue lo que hizo conmigo, lo que hizo con Sabri en los diferentes retiros que ha hecho. Y esperamos que todos se animen de verdad a tener un espacio así con Jesús. Yo hoy, como con lo que decías de cómo yo mi fe, creo que no todos los días tengo una fe muy consciente y es algo que hablo mucho con Sabri, que le digo que pues no siempre tú vas a entender que Dios está en todo, incluso en lo bueno y en lo malo, em, pero me dediqué mucho a aprender, a estudiar, a leer, para poder entender que muchas veces así yo no sintiera como algo extraordinario, que mi corazón latía más fuerte o no sé, que me daba calor por estar o una felicidad infinita, simplemente sabía que él estaba ahí. Entonces, creo que la fe no es una línea recta, sino es bastante en zigzag, en donde muchas veces estás muy feliz, muchas veces tal vez no, pero es entender que él siempre va a ser el único camino que me va a llevar al cielo. Y cómo entonces, ahora que dices eso del sentimentalismo y no sentimental, sino la emocionalidad que uno puede tener en la fe. Porque qué pasa si yo tengo un caminar con Jesús, con Dios, pero hay momentos donde no lo siento. Y ese no sentirlo me hace quizás alejarme de él o como que no te escucho, no me respondes, no te siento. Y entonces cómo seguir buscándolo sabiendo que claramente él sí está, a pesar de que no lo siento. Creo que esto es algo súper normal que nos pasa a todos y no solo como no sentirlo, sino preguntarnos por qué a todos los demás les pasan cosas muy buenas y a mí no. Como, no sé, el anhelo que tal vez a nuestra edad tenemos de
conocer a alguien como para casarte, y es como porque todas mis amigas se casan y yo no, porque todas mis amigas tienen hijos y yo no. Y este tipo de cosas empieza a cuestionar mucho nuestra fe, pero es entender que Jesús también lo sintió y que muchos santos lo sintieron. De hecho, Santa Teresita habla como de los estados del alma y habla como de a veces como Dios también te habla en el silencio, sino que es como tú estás tan ensimismado en tus cosas, en como victimizarte y revictimizarte muchas cosas de por qué eso no pasa, que dejas de escucharlo. Y eso es lo que muchas veces el demonio busca, como alejarnos y aislarnos para que nadie más te pueda mostrar el amor de Dios acá en la tierra. Entonces es como primero entender que no me tengo que aislar, sino siempre tengo que tener mi red de apoyo. Ujú, Esto no es un consejo católico ni nada, sino realmente es como busca a tus amigos, sí. a tu familia y les como levanta la mano y les como amigos, no estoy pasando por un buen momento, por favor vengan, estén conmigo, acompáñenme y solo con gestos de amor muy pequeños uno puede empezar a vivir como en la clave del agradecimiento, como en decir, estoy muy agradecida porque mi amiga Sabri me contesta una llamada cuando yo no estoy bien. ¿Eso qué es? Una demostración de que Dios sí me escucha, Qué lindo. porque no quiere que yo me sienta sola. Entonces, no es vivir como de actos muy grandes, Ujú. sino cambiar el chip en momentos muy difíciles para darme cuenta que así yo no quiera orar, como no sé, no quiera ir a la iglesia, no quiera ir a la Eucaristía o sentarme a hacer un rosario, eh, en, por medio de las personas, Jesús me sigue mostrando su amor y que no estoy sola. Sí, qué bonito, porque ahorita que mencionaste como que eso no es algo meramente católico. De hecho, hay un episodio que pueden buscarlo que se llama o se trata sobre la importancia de vivir en comunidad y cómo esa comunidad, y yo también lo he sentido, de ese amor de Dios a través de las personas. Y sí, nada más que sí o sea, me llama mucho la atención que sepas de todos estos temas, pero tú no eres psicóloga y tú me escuchas y como que las personas que quieres realmente, ¿y cómo aprendiste de todo esto? Bueno, como les dice Sabri, yo no soy psicóloga, soy ingeniera industrial, nada que ver, dos campos completamente diferentes. Em, pero en este camino, como que en estos 8 años, me he dado cuenta que Dios me dio como un talento para escuchar Sí. y para aconsejar a las personas. Tal vez no desde cosas que yo he vivido, sino como que es mostrarles realmente el valor. O sea, yo no hago nada extraordinario de leer el futuro ni cosas así, no, sino simplemente muchas veces lo que nosotros necesitamos es ser escuchados. O sea, que alguien diga como, sabes que yo te entiendo, pero este es tu valor. Recordarle a las personas que no valen por su profesión, por si tienes un podcast, por si no tienes un podcast, por lo que sea, sino porque realmente eres hijo de Dios. Seas hoy practicante católico o no seas practicante católico, todos somos creación perfecta de Dios en nuestra imperfección. Entonces, al final, siento que muchas veces solo necesitamos eso, que alguien nos recuerde lo amados que somos, lo vistos que podemos ser y que alguien se tome el tiempo de escuchar, creo que es mucho más valioso que tener amigos que simplemente están para momentos específicos como salir de fiesta. Sí, pero me causa dolor el ver que muchas personas, ahorita que hablamos del tema de darte valor como hijo de Dios o como hija de Dios, pero hay muchas personas que como por heridas de su pasado, de su familia o lo que sea, de su juventud y niñez, no reconocen ese valor. Y quizás tú le digas como que no, pero tú eres hijo amado de Cristo y es como que, ajá, pero qué me da eso ahora? Entonces, ¿qué me da? Voy a, voy a hacer un comentario súper de lectura y súper ñoño, y es que así funciona el demonio. El demonio lo hizo desde el Génesis y le mostró a Adán y Eva y rompió esa identidad de ser hijo amado, al mostrarles que ellos podían ser dioses. Con el pecado original, algo que todos hemos visto, seamos católicos o no, pero hemos visto el episodio de la manzana. Entonces, desde ese momento, al romper nuestra identidad y al tener
como una llaga abierta, como una herida que no ha sanado, lo único que hace es como recordarte todo el tiempo que tú vales esa herida. Tú vales las veces que, no sé, que decidiste estar con tu novio que te maltrataba, que no te quería, estar en una relación tóxica o en mil situaciones que nos llevan solo a pensar como tal vez es que yo no soy suficiente. Y son heridas que sintió Adán y sintió Eva en su masculinidad y en su feminidad. Eva sintió que Adán no la podía proteger y por eso se sintió sola. Y Adán creó una herida, no solo en él, sino también en los hombres, del miedo a no poder ser suficiente y proteger a las mujeres. Nosotras fuimos creadas desde el principio para recibir, pero nos cuesta un montón Sí. porque no nos sentimos hijas y sentimos que hoy podemos hacer todo solas, que no necesitamos a un hombre. Y sí, si bien sí, las mujeres pueden hacer muchas cosas solas, pero, pero y qué lindo es cuando tú recibes ayuda de alguien. Qué lindo es cuando alguien te dice, te voy a abrir la puerta del carro, porque yo sé que lo puedes hacer sola, pero es más bonito que alguien lo haga por ti por amor. Me estás como mandando indirecta. Un No, poquito, pero no, en serio. Y entonces, como yo pienso, como, bueno, nosotros tenemos una gran bendición y una dicha de que ya estamos en un caminar y, bueno, tú tienes como más recorrido y quizás en cantidad de años, pero también en sabiduría y en eso, porque te has dedicado como a leer, ¿no? Te has dedicado a investigar y no solo a investigar, sino a llevar la palabra. Entonces, ¿cómo lo haces ahorita mismo? ¿Cómo te dedicas a eso? Y después quiero preguntarte también el cómo, si yo soy una persona que está empezando de cero, ¿cómo puedo, como, pero tengo la intriga, tengo la sed de seguir buscando y cómo hago? bueno, yo actualmente me dedico 100% a evangelizar, 100% a tener estos espacios, a compartirle a la gente sobre la fe católica. em, y cómo lo hago, creo que por puro y físico amor. O sea, hay momentos en los que pues realmente no quiero evangelizar porque, porque es difícil, uno no solo evangeliza em, con cosas como cosas que les conté en la Biblia, sino con cosas de mi vida, con cosas que me han pasado a mí, con episodios difíciles que a veces no quiero recordar, pero encontré que cuando tú realmente desnudas tu alma ante los demás, los frutos que Dios da son mucho más grandes, porque te haces muy pequeño para mostrarte vulnerable. Y eso es lo que realmente con lo que la gente se conecta. Creo que no hay un paso a paso si Ujú, están en un camino de fe ujú. iniciando como de uno, tienes que hacer esto, dos, esto, sino que encuentren espacios en la iglesia que vayan muy conforme a lo que ustedes están necesitando. Pero tienen que encontrar también la forma de desaprender lo que muchas veces nuestros papás nos enseñaron y Ok. nuestros abuelos nos enseñaron de la fe. ¿En qué sentido? Porque creo que muchas personas se alejan de Dios porque creen que Dios es un Dios que castiga, que manda pruebas, Sí, que nos va a poner a prueba nuestra fe. Entonces, por eso me está mandando esta enfermedad, este cáncer, esta ruptura, cualquier situación. Y, y al final Dios no es así. sí, Cuando entendemos que Dios vive desde el amor y que la Iglesia Católica no prohíbe, sino que promueve el amor, es mucho más fácil entender porque se hablan de temas como, no sé, la castidad o un matrimonio heterosexual. Entonces, este tipo de cosas es simplemente para cuidar nuestro corazón y no es que está prohibido esto. ya, Porque cuando tenemos la palabra prohibido es como negativo. que, claro, es negativo y en tu cabeza lo que genera es como quiero romper la regla a costa de lo que sea. Sí, Entonces, eso genera que la gente se vaya. Cuando tú vas y tienes la apertura de entender que Dios es amor, es mucho más fácil entender y enamorarte de ese amor de Dios, sí, no de la entiendo. prohibición. Sí, y aquí quiero como hablar de 2 temas o rescatar 2 temas de eso que dijiste como de que las pruebas que nos manda Dios y los castigos que hace Dios, porque que desde que somos pequeños, uno lo que oye de sus abuelas, sobre todo de generaciones anteriores, es el
el pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Entonces uno ya tiene como que ese concepto de que Dios castiga, cosa que no es cierto, Dios no es un Dios castigador, Dios no manda pruebas. Y siempre me ha costado entender sé que Dios no manda pruebas, sin embargo también sé que sí permite ciertas pruebas. Y no sé si conozcas sobre este tema de el permitirte ciertas pruebas, ¿por qué piensas que pasa? Ok, no te asustes. Yo sé que la conversación está súper interesante, pero antes de continuar vamos a escuchar este breve anuncio. Historia no es solo lo que está en los libros. No es algo solo de próceres, famosos o genios. Uno no se da cuenta de que está haciendo historia mientras la está escribiendo. Nace como sueños que con el tiempo y mucho esfuerzo se transforma en logros extraordinarios. Hace 70 años comenzamos a escribir nuestra historia contigo. Hoy la celebramos y la seguiremos recorriendo juntos, inspirados siempre en el bien y en nuestro amor por Panamá. Lo mejor de nuestra historia es la tuya. Banco General, por 70 años, tus buenos vecinos. Yo en verdad no he leído esto, No, pero voy a dar mi ok, opinión no muy teórica, ya, y es nuestro sistema de recompensas como humanos está muy mal hecho, porque desde pequeños nos decían, si te va bien en algo, te doy un helado. claro. Si pasaste la prueba del colegio, te ganaste tu ida a cine, no sé, cualquier cosa. Pero si te portas mal, tal vez no puedes salir Sí. con tus amigos. Y creemos que Dios se vuelve igual. Ujú. Entonces, si yo sirvo, si yo voy a misa el domingo, entonces tengo el derecho de decirle, como vine hoy a misa, por favor, concédeme la lotería que estoy esperando ganarme para comprar Ujú. el carro de mis sueños. Sí, No sé, un ejemplo ok. muy loco. Em, pero muchas de las cosas que nos pasan también son porque nosotros tenemos poder de decisión. Sí, O sea, y eso viene un claro. tema del libre albedrío, que Dios te dice, pues este es el camino, pero si tú quieres coger este, no importa, Él no solo va a estar en este camino, sino que también te va a acompañar de la mano en el camino malo que escojas, Ujú, pero eso trae consecuencias. ujú, claro, Y eso pues a largo plazo genera algo malo. sí. Puede ser una enfermedad, tener malos hábitos alimenticios, te genera alguna enfermedad. Claro, claro. Te puedo sacar un tema un poquito como personal o como pregunta. A ver, yo tengo la paz en mi corazón de que yo no lo siento así, de que como que, Dios mandó mi accidente o Dios me castigó. Al principio, por supuesto, sí lo pensaba como un castigo. Sin embargo, hoy en día entiendo y es algo que como que tuve mucha sanación y mucha madurez para entender que esto no es un castigo de Dios, que Dios siempre es bueno, que quizás, que tampoco es que Dios como que puede controlarlo todo en todo momento. O sea, como que, hey, también yo pienso así, o sea, yo lo pienso así honestamente. También está del otro lado está el diablo, que no digo que como que, él quiso que esto le pasara a mi familia, como por lo que sea, pero también entiendo lo de el libre albedrío, y no en el sentido como de que yo hiciera algo irresponsable, o como mi familia o lo que sea, tomáramos una decisión irresponsable, sino más bien otras circunstancias que pudo haber hecho que ese carro se cayera, como que la protección o lo que sea. No me voy a meter en ese tema, pero entonces como yo sí lo entiendo, pero ¿cómo le explicas tú a una persona que quizás no es como que no, yo decidí comer McDonald's todos mis días de mi vida y entonces por eso es que hoy sufro de obesidad, por decirte algo como que tiene causa-consecuencia más directa, pero algo como así, tan un poquito ambiguo como lo mío, ¿cómo lo ves en términos de Dios? Mm, Para eso voy a dar un ejemplo, y es, mi mamá sufrió cáncer, ha tenido cáncer 2 veces, y en las 2 veces sentí que mi mamá se iba a ir. Y el cáncer de mi mamá obviamente generó un choque de fe muy grande para mí, pero entendí que fue la forma en la que yo pude solucionar muchos temas Mm, pendientes que tenía con mi mamá. Y tal vez creo que cuando suceden cosas que para nuestros ojos humanos mm, son malas, es porque las vemos desde el lado, obviamente, humano, ujú. pero Dios no quiere que, o sea, es una forma en la que Él nos cuida de que algo peor pueda pasar. Sí, Y
sí hay muchas cosas que él puede permitir, como por ejemplo cosas que le pasaban a Santos, como dolor físico, Ajá, que pues obviamente ningún papá quiere que su hijo le duela, o sea, absolutamente nada. Pero ese dolor físico al final fue su santificación como acá en la tierra para poder llegar al cielo. Pero específicamente hablando como de tu accidente, es como ver qué fue lo bueno de esto. claro. O sea, hoy yo sé que Sabri lo tiene súper claro y probablemente muchas de las personas que te escuchen también lo tienen, como en su radar qué es lo bueno de haber tenido este accidente y tal vez la bendición fue mucho más grande. Tal vez estaba salvando a tu papá que muriera de alguna forma que pudo haber sido peor para ti, Sí. para la situación de tu mamá, para tu hermana. Y entonces es como, yo no les prometo una vida de sufrimiento acá en la tierra, pero les quiero prometer el cielo. Y es como algo que se vuelve muy lindo porque no solo para Sabri, sino para su mamá es entender que yo quiero hacer las cosas demasiado bien acá, yo quiero evangelizar a muchas personas para que mi meta no solo sea encontrarme con el Padre, sino que sea encontrarme con ese regalo que te dio Dios como papá y con tu hermana otra vez en Ah, el cielo que Jesús le prometió a ellos sí, en el momento del accidente. claro. Entonces creo que siempre hay que buscar la bendición en todas las cosas para no buscar como una victimización sobre Total. muchas cosas que pues siguen teniendo solución. O sea, yo no creo que, como, yo no sé, en Colombia dicen como todo tiene solución menos la muerte, pero para mí Sí. eso es súper falso. En La muerte verdad. también tiene solución Ok. y es orar por esa alma para que llegue al cielo Ay, nunca lo había y de escuchado así. rodillas, rosarios, eucaristías, porque quiero que esa persona llegue al cielo y esa es la solución. Qué lindo. Todo se soluciona con oración. Ok, qué hermoso. Y sí, ¿y cómo hago entonces yo quiero ganar el cielo, yo también quiero llegar allá donde está mi papá, mi hermana, Abril, ¿cómo, por dónde empezar aquí? Porque creo que, sobre todo nosotros jóvenes, es complicado. O sea, uno como joven como que se encuentra frente al mundo y tantas tentaciones, y sobre todo hoy en día que vivimos en tiempos medio locos, ¿no? Y es complicado, como ir contra la corriente, y como que te llamen, ay, la santita, ay, ay, sí, o sea, porque que se burlan de ti, ay, ay, mira, ahora es la santita, ay, ahora mira, es que te vas a volver monja o lo que sea. Y entonces, ¿cómo no escuchar esas cosas? Pero continuar y como que evitar un poquito o dodge, ese es como de, los quiero santos, pero siguiendo viviendo, o sea, seguir viviendo en la tierra, porque vivimos aquí. Es una posición difícil, pero Mm, para empezar, a mí me parece que lo más fácil es hacer un retiro. O sea, un retiro de choque en donde te muestre que no estás solo. Como tú bien lo dijiste, tú ya lo hablaste en un episodio sobre la comunidad. Cuando uno ve y se da cuenta que más gente necesita ese espacio y entiende que más personas están sufriendo por lo que tú estás pasando, cambia completamente la forma de ver las cosas. Y el tema de ser santica, que te vas a ir de monja, creo que sí hay muchos católicos, pocos, no sé cuántos, como escuchando esto, va a pasar. Ser católico no es algo, no es algo como humanamente bueno, como que tú pienses en tu cabeza, no bueno, sino como que tú conscientemente digas, lo entiendo todo, mm, sino que va en contra del mundo. Los católicos remamos contra corriente porque tenemos principios muy diferentes a los que el mundo te diga. ah, Mientras que el mundo te dice como desvístete para que tengas más likes, para que tengas más seguidores, todo esto los católicos te decimos como no hay necesidad de hacer esto porque igual eres vista por tu corazón. Mientras que el mundo te dice la única forma de encontrar el amor, no sé, es por medio de una aplicación y teniendo relaciones sexuales desordenadas, el católico te dice cuida tu corazón para que puedas amar a plenitud. Entonces son como dos dualidades que si uno no las tiene como tan estampadas en el corazón, cuesta entenderlas, mm,
y le cuesta a uno pensar que una persona no católica pueda estar con una persona católica. Ya. Y al final, entender la palabra católico, la traducción es ser universal. La iglesia no le cierra las puertas a nadie, ni a los gays, ni absolutamente a nadie, como si hay algo que le podríamos decir diferente, aunque no sea diferente. Todo ese tipo de cosas no son motivos para no entrar a una iglesia, no son motivos para que tú no puedas tener un momento de encuentro. Jesús no deja de amar a las personas, porque Jesús lo llama a uno por el nombre, no por el pecado o por la herida o por el momento difícil que uno tuvo. Jesús no te dice, es que tú te llamas egoísmo, es que tú te llamas soberbia, es que tú te llamas ira. Tú te llamas así, tú te llamas Sabrina, tú te llamas Juan, te llamas Pedro, Elisa, y él te llama por eso. Sí. Y también me encanta. También hay como un misconception, como una mala forma de ver al católico, como eso de, a ver, nosotras que estamos ahí metidas. Y entonces como que si alguien te ve fuera de el ambiente, de fuera de la iglesia, fuera del retiro, no sé qué, y te ve, no sé, tomando, o te ve fumando, o te ve lo que sea, y es como que, ¡ah! O sea, es como ese shock que hablábamos ayer, si no me equivoco. Y entonces es como también cómo se rompe eso, porque hay como, obvio, la iglesia tiene como que ciertas tradiciones, o sea, como que desde muy antiguas, que se han como que borrado bastante, y eso no nos hace, o como uno como joven, que era ligado a lo que te preguntaba antes, cómo uno puede también seguir viviendo. O sea, no significa que es que uno es perfecto. Sí, en un convento, ¿no? Ajá, Creo que lo más fácil es mostrarse real, o sea, y no generar un personaje, no llevar una vida doble, ya. que ese es el tema, que la gente te ve en un retiro y dice, wow, Sabri ora espectacular, Sabri es súper metida con Jesús, como súper juiciosa, y si la ven, por ejemplo, un viernes en una fiesta, van a decir, ¿y ella por qué está acá? Ujú, Y es porque todo lo vemos con ojos de pecado. ya, Y obviamente nosotros cuidamos nuestro cuerpo probablemente mucho más, pero no quiere decir que yo no pueda salir con mis amigos a tomarme una cerveza. No puede, no, o sea, no quiere decir que que yo no salga un viernes y que diga, ¿saben qué? Hoy me quiero ir de fiesta. Pero cambia mucho a los límites a los que tú quieres llegar. Entonces yo sé que yo salgo y me tomo 2 cervezas y ya, y la paso rico y estoy tranquila, pero busco que mi cuerpo también sea muy cuidado. sí, Obvio, tengo y muy lejos de la perfección, pero tal vez tengo muchas costumbres, como hablábamos, de hecho ayer pusimos el ejemplo de los vibes en los retiros, de vapear, de hacer muchas cosas en un retiro que tal vez no estaba bien y decíamos, tal vez es más choqueante para ellos salir y vernos vapeando cuando nos ven fuera del retiro y decir, en el retiro no lo hicieron o será que lo estaban haciendo a escondidas. Em, pero es mostrarse real con las heridas sí, y mostrar que seguimos teniendo una lucha. El católico per se nunca va a ser perfecto, claro. o sea, ahí absolutamente nadie lo es, pero si nosotros nos mostramos como perfectos, la gente va a creer que es como si fuéramos como un Jesús y al final los que estamos en la iglesia no es porque estemos del todo bien, sino que seguimos buscando algo más de Dios, seguimos buscando sanación, seguimos buscando sentirnos de alguna forma y en la iglesia, tal vez por pequeños instantes, hemos sentido eso que el mundo no nos ha dado. Sí. Si bien somos del mundo, no fuimos creados por el mundo, fuimos creados desde la eternidad, fuimos creados para la eternidad, para Dios. Entonces, entender eso nos hace ver que sí podemos estar en el mundo súper bien, pero, pero no hundirnos en el mundo, sino entender que Sí, es como un mar eterno en donde podemos evangelizar, en donde podemos mostrarle a la gente sin hablarle de Dios, sin sacar la claro, Biblia, decirles como Dios hizo esto en mi vida, que al final es mucho más valioso que contarles un evangelio que claro. pasó hace muchos años, pero que hoy puede ser palabra viva para cualquier persona, pero pues no todo el mundo lo va a entender así. Sí, como vivir.
que tu vida sea un testimonio, no necesariamente tener que Exactamente. ir allá afuera a como tocar la puerta y que Cristo te ama, Exacto. sino como tú demostrarlo con tus comportamientos, con tus actitudes, con tu forma de ser. Y yo para como que ir cerrando este episodio, siempre le pregunto a mi invitado, porque mi podcast se llama Así lo vivo yo. Y ya hemos hablado de bastantes cosas, de cómo vivir una vida un poquito más, ¿sabes? Como alineada a lo que creemos y a nuestros valores. Mm. Pero cómo, entonces, tres cosas de cómo lo vive Dani Aguilar para que seas una persona que yo admire tanto y que siento que debe seguir siendo querida por más personas. Bueno, ¿cómo lo vivo yo? Tal vez la primera es mi fe y es vivir una fe todo el tiempo en clave del amor, en que yo en todo pueda ver el amor de Dios y en todo pueda ser agradecida. Em, Otra cosa y que siempre, nunca pierdo la oportunidad de decirle a las personas es vivir en verdad. Vivir en verdad es entender que hemos sido heridos, hemos sido golpeados por la vida, que seguimos teniendo millones de dificultades, pero nunca niego eso que me hizo daño, nunca oculto eso que me hizo daño, porque en esa humillación, en esos momentos es que puedo encontrar la grandeza realmente del amor de Dios, de volver atrás y recordar de dónde Él me sacó. Mm, Y creo que la tercera es vivir en comunidad, porque la soledad es todo lo contrario al amor de Dios. En la soledad encontramos a veces nuestros peores demonios y nuestros peores miedos. Entonces, cuando entendamos que solo Dios puede realmente darnos esa plenitud, es que podemos estar en un espacio solos sí. de una oración tal vez muy profunda, en donde estemos listos para tener un tú a tú con Jesús y decirle, aquí estoy en mi soledad para hacerme muy vulnerable a ti. Entonces, es eso, creo que así lo vivo yo, así también lo vive Sabri, Yo, de muchas formas. bueno, tengo que, claro, quiero seguir mejorando, pero como siempre digo que tú eres como que esa referente y te admiro mucho, amiga, y estoy segura que muchas otras personas se pueden salir beneficiados de como y por supuesto de Dios hablando a través de ti, porque tú eres como que el vivo ejemplo, pero es Él al final quien nos transforma, quien nos mueve y quien nos da como que ese empujoncito para seguir dándonos un poquito más y entregándonos un poquito más. Y sí, bueno, nada, con esto te quiero dar las gracias por haber estado aquí, por haber venido y hablarnos de este tema tan bonito. Le quiero dar las gracias a ustedes por habernos visto, si les gustó, por favor, denle like, comenten o todo lo que ustedes quieran. Y también, por supuesto, gracias a Banco General por traer este episodio y esta temporada. Y van a seguir viniendo más temas así bonitos, más temas profundos, así que les recomiendo que se suscriban al canal para que les siga llegando las notificaciones de cuando vienen más episodios y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Dani. Gracias, amiga.